Les voy a contar sobre las diferentes posturas sobre el alma y algunos temas centrales sobre el asunto, pero solo de algunas, ¿no? De algunas que yo considero las más notorias, las principales, las que más me gustan y las que más me disgustan. Miren, lo primero es los aspectos generales y que determinan qué conceptos vamos a tener sobre el alma, porque hay muchos conceptos diferentes. A veces creemos que solamente con hablar el mismo idioma nos vamos a entender, pero no es así. Hay ciertas cosas que dependen mucho de qué definición tenemos de ella o qué noción tenemos. Entonces, miren, lo primero es lo principal. Si somos sustancialistas o atomistas. El atomismo es que todo está compuesto por partículas indivisibles, en el fondo. Mientras el sustancialismo es la idea de que la materia es completamente continua, de manera que no hay espacios vacíos. Eso viene de las ideas de Parménides y Zenón de Lea, en las que a partir de ciertos argumentos él les dio aversión la idea de que pudiera existir la nada. Por paradojas lingüísticas como de si la nada existe, entonces ya no es nada porque es algo. Y otros juegos de palabras así que decían, oh, es que son filosofías, pero son juegos de palabras. Pero pues antes la gente se tomaba en serio esas cosas. Entonces luego también el Zenón de Lea con las paradojas estas como de si imaginamos que hay muchos seres, o sea que hay átomos, muchos átomos diferentes, partículas indivisibles, entonces siempre podemos imaginar más partículas entre medio de ellas y cada vez más partículas en medio de ellas y más en medio y más en medio y así hasta el infinito, de manera que siempre pudiera haber objetos o cosas infinitamente grandes o infinitamente pequeños y que deberían ser de un número específico y a la vez infinitas. Entonces, ese tipo de paradojas hizo que durante gran parte de la época en la historia occidental todos prefirieran el sustancialismo al atomismo. Entonces, del lado de Platón fue uno de los más influyentes. Es que del sustancialismo sale la noción de esencia. Una esencia es una cosa en estado puro, viendo qué es lo que hace a esa cosa lo que es y no otras cosas. Por ejemplo, que la esencia del agua sería el agua pura. Si agarramos agua del río va a tener sal, va a tener impurezas, etcétera. Pero si la ponemos a hervir obtenemos la esencia del agua, que es el agua pura. Entonces, la búsqueda de las esencias era el modo de buscar conocimiento, era el buscar qué es lo que una cosa es y qué es lo que a veces está añadido, pero a veces es accidental. Por ejemplo, una mesa. ¿Qué es accidental en ella? Por ejemplo, el color, el objeto, el material del que está hecho. Lo esencial sería la forma que tiene, pues, que sirve para poner cosas encima, que es una superficie plana de 2 o 4 pies o de uno, etcétera. Mientras que el color, el material, que si es de plástico, de fierro, etcétera, son cosas que son accidentales, se dice. Entonces, está un problema aquí con esto de las esencias. Platón se imaginó que había un mundo de las ideas, que era un mundo hecho de puras esencias, o sea, de puras ideas o formas, que a veces se traducen como si fueran lo mismo, ideas o formas. Se puede decir mundo de las ideas o mundo de las formas. Entonces, algunos de los primeros platónicos decían que en el mundo de las ideas no habría objetos artificiales, porque los objetos artificiales, su uso y su forma de fabricación depende de los humanos, o sea, depende de la sociedad y puede cambiar con el tiempo. Mientras que, decía él, solamente habría, eh, mientras que decían ellos, solamente habría en el mundo de las ideas objetos naturales, como por ejemplo animales, plantas, piedras, agua, líquidos, etcétera. Además, lo que funcionaba en su caso, y que era lo que más investigó él, cosas así como la ética, la moral, etcétera. Ese tipo de cosas sí quedan bien el sistema de investigar ahí, qué es la justicia en sí misma, etcétera. Entonces, de ahí sale una de las primeras nociones que tenemos de lo que sería un mundo espiritual, ¿no? Que sería el mundo de las formas o el mundo de las ideas.
Y tiene la idea de la caverna de Platón en la que todo nuestro mundo, todas las cosas que vemos alrededor, son expresiones particulares de esas ideas o de esas formas. Entonces se da cuenta que nuestro mundo es la sombra de un mundo más perfecto. El detalle es que eso es falso ahorita, porque pues sabemos ahora que estamos hechos de las mismas materiales, de los mismos elementos que están hechos todos los demás objetos. La caverna de Platón funcionaría bien en el caso de que fuéramos una especie de videojuego y que igual en un videojuego las físicas que afectan a los protagonistas, a los personajes, a los seres animados o humanos, no son las mismas físicas que afectan al agua, a la tierra y demás, a los objetos. Entonces, el solo hecho de que sepamos que no estamos hechos de una característica de un material diferente, sino que estamos hechos con los mismos materiales que está hecha la Tierra, significa que nosotros no somos objetos que sean emanaciones de un prototipo a nivel de código. Si ustedes saben algo de programación, esto lo entenderán más fácil. Entonces el asunto con el alma de Platón, decía, es que tenemos tres almas. El alma nutricia, que es la que nos impulsa a alimentarnos, que la tienen también las plantas. El alma pasional, que también la tienen los demás animales, que es la que nos hace emocionarnos. Y el alma racional, que es la que nos hace pensar. De ahí vienen también todas esas nociones de que hay que el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal y luego el género humano. Pero eso ya es cosa muy vieja. La justicia, decía él, que era la armonía del alma, o sea, que era como la salud del alma. Entonces la personalidad, según el Platón, sería el nivel de justicia que uno tiene. Mientras más justo es, más sano es. Entonces es una persona que se controla más a sí misma. Esto también tiene punto de encuentro con tres conceptos que aparecen en el judaísmo sobre el alma. Y pasa que en el judaísmo hay tres palabras diferentes para decir alma. Una es nefesh, que se refiere al impulso vital. Por ejemplo, hay una parte de Levítico 17:11 que dice, pues el alma de los seres vivos está en la sangre. Eso lo agarraron algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, para decir que no hay que hacer transfusiones de sangre porque es el alma. Pero lo que se refiere ahí, la palabra que usa en ese versículo específico es nefesh, que es el impulso vital, que es lo que se parece a la de Platón, el alma nutricia. O sea, el impulso vital, pues. Porque es sentido común, pues si te quedas sin sangre, pues te mueres. Luego, la ruach o ruach es el aliento. Y es que este es el equivalente al alma pasional, porque en lo que más se notan las emociones es en la respiración, si es acelerada, si es profunda, si es superficial, etc. Cuando uno desea algo, suspira. Cuando uno está tranquilo, respira lento. Cuando está emocionado, respira acelerado, etc. Entonces en lo que más se nota las emociones es en la respiración. Entonces por eso la parte del alma que está ligada a las emociones se le dice el ruach, que es el alma pasional en Platón. Y luego la neshama, que en el judaísmo está más ligada al vínculo con Dios, pero en el caso de Platón es el alma racional, que en cierto modo también está vinculado pues con la justicia y demás. Entonces son cosas que son equivalentes ahí. También esto del nefesh, ruach y neshama, tal cual no he podido averiguar si los judíos le copiaron a Platón o Platón le copió a los judíos, no sé. No he dado con el punto. Tal vez ellos dos tuvieran la idea a partir de algún antecedente más anterior, más antiguo, no sé. Pero el detalle es que esto también, aparte de lo del judaísmo, creo que Freud no era muy asiduo a leer filosofía. Jung dice en una entrevista que Freud parecía ignorante en esos temas. Por eso yo creo que pudo habérsele salido más por el lado del judaísmo, el ello-yo y el super-yo, que coinciden mucho con las partes del alma del judaísmo. Entonces están esos detalles, ¿no? Eso es el alma según los griegos y los judíos. Y pasa que la palabra alma viene de ánima, que de ahí también vienen las palabras animado y animación. Porque entendían por alma lo que hace que el cuerpo se mueva, o sea, lo que hace que un animal
se mueva, que se movilice, que esté animado, en contraste con los seres inanimados, pues. Por eso, si un griego viviera en nuestra época y viera un carro moverse solo, diría, el carro tiene alma. Y así, cualquier cosa que se pueda mover por sí misma, uno diría que tiene alma porque se mueve por sí misma. El alma pues está ligada en este concepto con el movimiento. Por eso en algunas partes también decían que el mundo tiene un alma, porque el mundo se mueve. Luego salió el Aristóteles, que en su época, pues todavía en la época de Platón, creo que ya estaba el atomismo, pero ellos eran sustancialistas, ¿no? El Aristóteles decía que tenemos cuatro causas: la material, la formal, la eficiente, o sea, quién hizo el objeto, y la final, para qué se hizo. Entonces el Aristóteles decía, si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. O sea, el alma está ligada a la función de para qué está hecho. Entonces todos los seres vivos tendríamos tantas almas como funciones tenemos. Por ejemplo, una que es la que se me hace más interesante es el objeto deseado. Porque él dice en una parte, lo que hace que un animal se mueva es el objeto de deseo. O sea que es un objeto que está fuera de nosotros. Entonces lo que hace que nos movamos está fuera de nosotros, porque todos los seres vivos tenemos la potencia de movernos, podemos movernos, pero no lo hacemos. Cuando nos movemos, efectivamente, se dice que estamos en acto. Entonces lo que nos hace ponernos en acto es el objeto de deseo, porque si no deseáramos nada, no hay acto. Se queda todo el movimiento, toda la vida en potencia, pero no en acto. Entonces está interesante ahí, pues. O sea, el alma normalmente nos la imaginamos como algo que está dentro de nosotros, pero la parte del alma que hace que se mueva es lo que deseamos. Eso se me hace muy interesante porque está fuera de nosotros. Luego, otra cosa que viene del sustancialismo es el Descartes. El Descartes dividía la materia en dos tipos: la materia extensa, o sea, la materia normal, y la materia pensante, o sea, la cosa que piensa, que es el alma. Entonces, desde su perspectiva, lo que es el alma es el pensar, la capacidad de pensar. Y luego está el Berkeley, que decía que la materia tal cual no existe. Él, su postura se le dice idealismo subjetivo o se le dice inmaterialismo. Su rollo era de que todo el mundo, todo el universo, es, son ideas de Dios y la voluntad de Dios. Que los objetos existen únicamente para la persona que los percibe. Pero cuando coincidimos varias personas en una misma cosa es porque eso es una idea de Dios. Algunos de los problemas que tienen estas es que el dualismo sustancial, o sea, el de Descartes, primero es experimentalmente irrefutable, porque como se dice que se trata de cosas inmateriales, no se pueden manipular, ni medir, ni observar. Entonces, es como decirte, ah, mira, yo tengo un gato que solamente lo puedes ver cuando tienes los ojos cerrados. Es una mañosada, pues. Luego, otro problema es, solo se ocupa de la mente adulta, no explica cómo crecen y decaen las capacidades mentales a lo largo de la vida. Otro problema es que es incompatible con la etología y evolución. Hay evidencias de que compartimos capacidades mentales con otros primates y han evolucionado dichas capacidades con cambios biológicos y sociales, pues. Otro problema es que viola la ley de la conservación de la energía, y ese es uno grave, porque la idea de que el alma mueve el cuerpo significaría que el alma, para moverlo, está constantemente metiendo energía nueva al sistema. Entonces deberíamos ser nosotros mismos una especie de fuente inagotable de energía. De cuenta que fuéramos ya no ni siquiera plantas que obtienen su energía del sol, sino que hacemos aparecer energía así de la nada. Y eso pues es falso. Otra es que aísla a la psicología de las demás ciencias, a la isla de todas las disciplinas que no aceptan una dicotomía entre materia y función, o materia y alma, pues. Otra es que es estéril teóricamente,
es teóricamente estéril e incluso peligroso. Dice Mario Bunge que el dualismo siempre ha frenado todas las disciplinas que se ocupan de la mente. ¿Y para qué? ¿Por qué funciona? ¿Por qué ha funcionado tanto el dualismo? Pues porque, primero, sirve para tolerar el sufrimiento de la vida, postergando la felicidad a la otra vida. Además, el no pasar al acto criminal, como dice mucha gente, por temor al castigo en la otra vida. Y otra es la sumisión de la clase baja. Es otra de sus funciones. Recibirán recibirán una recompensa si obedecen y soportan la explotación. Entonces, mucho de lo que ha funcionado es que sirve para que la clase baja no se rebele contra la clase alta. Además, hay otro detalle, y es que aunque en los principios del cristianismo la gente hacía cosas así como compartir los bienes materiales y compartir las casas, repartir todo en función de la necesidad, de quién necesitaba más, o sea, mira, yo tengo una casa de 4 cuartos, tú tienes una familia de 4 personas o de 8, yo solo tengo una familia de 2 integrantes, entonces te voy a dar la casa grande y yo me voy a quedar con la casa chica porque es lo que cada quien necesita. Ese tipo de cosas hacían los primeros cristianos, pero después lo dejaron de hacer porque dijeron, no, es que parece que la codicia de los ricos y la explotación, la injusticia en el mundo nunca se va a solucionar, lo único que lo puede solucionar es Dios. Entonces por eso se entregaron más aún cuando hacían eso al principio, dejaron de hacerlo. Es para eso que sirve el dualismo, para hacer que los miserables sigan siéndolo y se aguanten. Luego el inmaterialismo del Berkeley, que es la idea de que todo lo que existe es idea o voluntad de Dios. Sus problemas es la independencia de la realidad, cuando nadie percibe algo sigue allí, les guste o no. Luego, otro problema es la dificultad para explicar la objetividad. ¿Cómo es si todo depende de quién lo percibe? Entonces, ¿cómo podemos explicar que ciertos objetos, ciertas cosas sean iguales para todos? Otro problema es la coexistencia de las mentes. Porque si una mente percibe algo, digamos, grande o pequeño, de un color, de una textura, etcétera, ¿cómo podemos conciliar o resolver el problema de que otra mente lo perciba diferente? Y así pues, porque si todo depende de una mente, entonces todo debería depender solo de ella y no de la mente de otros, pues. Entonces hay un punto de conflicto en el encuentro entre varias mentes simultáneas. Otro problema es la dificultad para explicar los fenómenos constantes de la naturaleza, como los procesos químicos. Otro problema es la casualidad, no puede explicar la casualidad. Otro problema es la causalidad, no la puedo explicar. Porque ¿qué determinaría si todo depende de mi percepción? ¿Qué determinaría que una cosa se siga de otra? ¿Podría ser solamente mi imaginación? Pues otro es que es peligroso. Si todos los procesos en el mundo dependen de la mente, entonces puede surgir ideas como que es innecesario alimentar a la gente para vivir, que Dios no permitiría el cambio climático o la catástrofe medioambiental, que no permitiría a Dios la extinción de la especie humana y otras cosas así, que si la mayoría de la gente en una sociedad creyera en algo así, millones de personas acabarían muertas, como en el caso de la cacería de brujas, que creyendo que Dios no permitiría que una persona inocente fuera castigada por brujería, unas 40,000 personas acabaron muertas porque Dios sí lo permitió. ¿Y qué funciones tiene esta cosmovisión? Pues miren, lo primero, la culpa dismórfica. La persona se culpará a sí mismo por cosas que realmente están fuera de su control. Porque si creen que todo depende de su percepción, es que todo depende de cómo lo veas, ve el lado bueno y eso es todo. Entonces van a creer que todo lo malo que ocurre es culpa de ellos. Aunque sean cosas como una devaluación en la moneda, que no tengan nada que ver con lo que podemos hacer día a día. Otra función son los méritos ilusorios. Creerán que las clases altas se merecen sus privilegios.
Otro problema que viene su función. Otra de sus funciones es la pérdida de la salud, porque creerán que pensando se resuelve todo, así que no necesitan hacer ejercicio ni trabajar por lo que decían, se van a dedicar solamente a decir, hoy tengo un cuerpo sano, tengo un cuerpo sano, tengo un cuerpo sano, hoy tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero, y ya con eso. No hace falta nada más porque todo depende de mi percepción. Y otra es el genocidio, como ya les comenté. Ahora, del lado del atomismo, primero salieron Leucipo y Demócrito. Todo está hecho de átomos o de vacío. Con Epicuro decía él que el alma es una configuración de átomos que permite el procesamiento de la sensibilidad. Este está interesante porque en contraste con Descartes, que es ahorita el más popular, que es yo soy lo que pienso, el Epicuro es yo soy lo que siento. El alma no es lo que piensa, el alma es la capacidad de sentir. A mí me gusta más el Epicuro por eso. Y otro que está interesante y es el Giordano Bruno, me gusta mucho este. Decía él que el alma es la forma u organización de la materia. Se extiende el alma a sus partes. Por ejemplo, el alma, decía él, tal cual, no está estrictamente en las manos. Sin embargo, cuando yo las muevo, sí está ahí. Y cuando yo agarro un objeto y lo lanzo, el alma también está en ese objeto. O sea, todas las cosas, toda el alma se extiende a todas las acciones que uno hace. Además, toda cosa es alma en potencia, decía él. Todos los objetos pueden ser alma. Luego también tenía un rollo de que el alma del mundo está en toda cosa presente e indivisible. Dice que el alma del mundo es como la voz. Haz de cuenta que todo el universo fuera diferentes palabras u oraciones pronunciadas por el alma del mundo. Está muy interesante, porque tenía el rollo así de que, haz de cuenta, bueno, no me voy a extender con el tema porque me puedo quedar unas varias horas hablando de eso. El punto es que ahorita, con lo que sabemos, el sustancialismo es falso y por lo tanto la idea de Descartes de que somos una cosa pensante y que este tipo de sustancia pensante es del mismo nivel que la sustancia material es falso. Todo esto de que todo son ideas de Dios o que solamente existen las cosas cuando alguien las percibe es falso. Estamos hechos de átomos y por eso me parece que el Giordano Bruno y Epicuro son los que le atinaron a la realidad actual. En la neuropsicología hay diferentes situaciones, puede que muchos no se hayan enterado todavía, especialmente si frecuentan círculos en los que solamente se habla de la misma postura. Lo primero es que el daño neurológico en áreas precisas tienen efectos específicos sobre procesos mentales. O sea, por ejemplo, te dañas el área de Broca y no puedes pronunciar bien las palabras. Te dañas el área de Wernicke y no puedes comprender bien las oraciones. Porque esas áreas se encargan de eso. Entonces, el hecho de que los procesos mentales se vean mermados por daño cerebral significa que si debemos entender el alma de algún modo, es en la organización o en la salud de la organización cerebral. O sea que el alma sería el cerebro. Entonces por eso me parece que queda bien lo de Giordano Bruno, que el alma es una forma de la materia. Entonces, otra cosa es que el aprendizaje tiene por resultado cambios neurológicos. O sea que a como aprendes se ve transformado el cerebro, cambia, hay plasticidad, pues. Por eso la personalidad, o sea, la parte, digamos, si le dijéramos que la personalidad es una parte del alma, sería que toda el alma es la forma que tiene el cerebro. Porque decía Mario Bunge que tenemos una cosa que se llaman psicones. Un psicón es un sistema organizado de neuronas que se encargan de algo en específico. Los psicones se forman por aprendizaje. Entonces, el psicón sería lo que Giordano Bruno le diría la forma del cerebro. Haz de cuenta que el cerebro
fuera la materia, así nada más, que en potencia puede formar cualquier individuo. Todas las personalidades de todas las personas del mundo serían cosas que están en potencia en el cerebro, es algo que el cerebro puede desarrollar. Pero la personalidad que tenemos nosotros en específico se debe a la organización que tomó en acto, o sea, la organización cerebral que tenemos. Entonces el alma sería la forma en que están organizadas nuestras neuronas. Y entonces el tema este de lo espiritual, pues, ¿qué sería? El tema de Giordano Bruno me gusta mucho. El tema de Giordano Bruno es una cosa así como de qué entendía él por el mundo de las ideas o el mundo de las formas, etcétera. Es una cosa que me tardaría más en explicar. Pero ahorita, por el momento, un detalle. Es en lo que sí podría haber cabida para algo parecido así como el alma en el sentido antiguo. Es, por ejemplo, es el tema de si la realidad es una simulación. Hay dos opciones. En caso de que no sea una simulación y caso de que sí sea una simulación. En caso de que nuestra realidad no sea una simulación, pues las consecuencias son que te mueres y te mueres. No hay de otra. La que sigue es fantasmas, apariciones, sensaciones extracorporales, son ilusiones o alucinaciones. No hay de otra. Y luego, viajes astrales, profecías, etcétera, son fantasías o sueños creídos como reales, aunque no lo son. Entonces, eso es el todo. En caso de que nuestro mundo sí sea una simulación, entonces sí puede haber cabida a algo parecido así como un mundo espiritual o un mundo terrenal, o sea, un mundo diferente al nuestro, al que pudiéramos quizás de alguna manera llegar. Entonces este es el tema, miren. Lo primero, si el universo es una simulación, dado que estamos compuestos del mismo tipo de materia y que nuestro cuerpo funciona con las mismas físicas que funciona el resto del universo, la tierra, el lodo, lo que sea, significa, que somos formas de vida nativas, o sea, que nosotros crecimos en este mundo simulación y que por tanto cuando la simulación se acabe, desaparecemos. Además de que cuando nos morimos, pues nos morimos, porque no queda de otra. A menos que el que creó la simulación guarde un pedazo de nuestro código y lo ponga en otro lado para después hacernos vivir de nuevo. Que es una cosa que podría ser posible si nuestro mundo fuera una simulación y si la persona que empezó esta simulación o las personas que la empezaron saben que existimos, porque es posible que ni siquiera lo sepan. Es posible que hayan querido simular colisiones de agujeros negros y por accidente salimos nosotros. Otra es que pues en caso de que nosotros seamos formas de vida nativas de una simulación, lo primero es, si naciste de simulación, te mueres en la simulación y ya. La segunda es, si el mundo es un experimento. La que sigue es, el mundo es una especie de videojuego y tú eres un NPC. Luego hay otra posibilidad. En caso de que el mundo sea una simulación y nosotros seamos formas de vida introducidas, porque a través del solipsismo, o sea, de la creencia de que de que nuestros sentidos pueden ser engañados y demás, de que toda la ciencia en la actualidad es un invento de la simulación de NPCs diseñados para decirnos que estamos hechos de átomos y demás, en ese caso pudiera ser que las físicas de nuestros cuerpos sean como las físicas de un personaje de un videojuego, que nada más nuestros ojos se conectan con una pantalla y dentro en realidad no hay nada. Igual que en los videojuegos, cuando atraviesas la cabeza del personaje no hay nada, porque ahí lo único que se necesita es conectarse con la pantalla. Entonces están estas posibilidades. La primera es que la primera posibilidad es que el mundo sea un museo interactivo. O sea, a mí me gustaría, es parte de un cuento que llevo tiempo haciendo pero que nunca he terminado, que es de que nuestro mundo es una sala de un museo. Imagínense, un museo del futuro en el que hay inteligencias artificiales
simulando ser personas de la época. Hay diferentes salas. Una sala para la Revolución Francesa, una sala para la Revolución Rusa, una sala para el Imperio Romano y así. Entonces las personas visitan el museo, se ponen un casco y comienzan a vivir dentro de un personaje en la época. Eso estaría bien chilo, así. En algún futuro tienen que hacer algo así. Y es posible que si el mundo es una simulación, tal vez nosotros somos parte de ese museo. Entonces, o somos personajes o visitantes del museo, o somos inteligencias artificiales diseñadas para vivir en el museo. ¿Qué sucede? No sé. Entonces está ese detalle, ¿no? Luego, la segunda posibilidad, el mundo es un experimento y tú eres la rata de laboratorio. O sea, imagínate que para hacer un experimento de psicología en el futuro, conectan a alguien a una máquina, le borran la memoria, o alguien que simplemente desde que nació lo conectaron a esa máquina al mundo virtual, tipo Matrix, y hacen experimentos con él. Y toda tu vida son experimentos de a ver qué pasa si, a ver cómo reaccionas si te hacen esto y si te hacen lo otro. Esa es una de las posibilidades. Luego la otra es, el mundo es un videojuego. Pero en caso de que el mundo sea un videojuego, ¿quién querría vivir tu vida? O sea, imagínate, porque hay dos tipos de personas que juegan videojuegos, ¿no? Por ejemplo, los que nos estresamos en el trabajo y entonces luego llegamos y nos podemos a jugar Minecraft, a cultivar y demás para relajarnos, porque eso nos relaja. Entonces, si tu vida está bien fea o has sufrido mucho, entonces imagínate cómo ha de ser la vida del que descansa viviendo tu sufrimiento. Luego, otra posibilidad, como la gente que no trabaja, no tiene con qué estresarse, entonces se ponen a jugar Dark Souls, o la gente que tiene algún trastorno de ansiedad y se ponen a ver películas de terror psicológico para disfrutar el dolor así más sabroso. O sea, imagínate que tu vida sea en la película o el videojuego de terror psicológico de una persona con trastorno de ansiedad. O imagínate otra posibilidad, no la apunté aquí, pero imagínate que sea un cine del futuro, que todas las sensaciones, pensamientos y demás que tienes son cosas que llega alguien en el futuro a un cine, se pone un casco y le dan actividad eléctrica en el cerebro de manera que todo lo que tú sientes es lo que le hacen sentir a la persona que va a ver la película. Entonces ahí el detalle sería, ¿tú eres la película o eres la persona que fue a ver la película? Porque incluso los pensamientos pudieran ser cosas que tal vez se estimulara a través del cerebro o simplemente sean voces que ponen a través de ese casco. El detalle es que si tú eres ese conjunto de sensaciones que se transmiten eléctricamente al cerebro de la persona que va al cine, tú no sabrías qué es lo que piensa la persona que está viendo la película. Igual tú vas a ver una película y piensas, ay, le pasó esto, qué tonto. Tú no piensas eso, porque tú eres el que está viviendo esas sensaciones. Entonces, ¿tú eres la persona que fue a ver la película o tú eres la película? En caso de que tú fueras la película, significaría que ni siquiera existes, simplemente eres una secuencia de sensaciones que se transmiten al cerebro de alguien que va a disfrutar del cine. Entonces, ese es el show, imagínate. ¿Quién querría eso?